Dicen que cuando el Hijo de Dios fue crucificado, el cielo enmudeció, pero hay algo que casi nadie se atreve a decir. Mientras los clavos atravesaban su cuerpo, no solo la tierra tembló, el cielo entero quedó quebrado por dentro. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, no es un relato más, es el secreto mejor guardado de los cielos. Un momento que ni los profetas se atrevieron a escribir con claridad. Porque ese día, cuando todos miraban una cruz, los ángeles vieron algo que jamás habían presenciado. Y lo que ocurrió entre ellos no solo cambió el cielo, cambió la eternidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucedió en lo invisible mientras los clavos atravesaban las manos del Hijo de Dios? No lo que dijeron los historiadores, no lo que vieron los soldados. Me refiero a lo que ocurrió en lo alto, donde las voces no gritan, pero donde cada suspiro cambia la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué sintieron los ángeles que lo habían visto coronado de gloria, al verlo desfigurado por los golpes de aquellos a quienes vino a salvar? ¿Qué pasaba en el cielo cuando el Rey Eterno fue tratado como un criminal? ¿Qué hizo Miguel, el guerrero del Apocalipsis? ¿Qué hizo Uriel, el ángel del juicio y del fuego? ¿Crees que guardaron silencio? ¿Crees que se cruzaron de brazos mientras el Verbo que creó los cielos colgaba entre la tierra y el olvido? No. Lo que ocurrió ese día, nadie lo ha contado como está a punto de ser revelado. Porque no fue solo el sacrificio de un inocente. Fue el momento más sagrado, más doloroso y más glorioso que el universo haya presenciado. Y tú, sí, tú que estás escuchando estas palabras ahora, estás a punto de ver esa escena con otros ojos. En el monte, la multitud veía a un hombre sangrando, pero en el cielo, el universo entero contemplaba al Hijo Eterno, cumpliendo el misterio más sagrado del amor. Los ojos humanos solo veían una cruz de madera, áspera, clavada en tierra seca, pero los ojos del cielo veían un trono, levantado con sangre, para reconciliar lo que jamás pudo unirse por mérito humano. Abajo, los soldados repartían sus ropas. Arriba, los ángeles sostenían su aliento. El mundo creía estar presenciando una ejecución. Pero el cielo estaba viendo una coronación. Lo visible decía muerte, lo invisible gritaba redención. Los hombres veían debilidad, Dios veía entrega. Mientras el polvo del Golgota se elevaba con cada golpe, en lo profundo del reino eterno se abrían libros antiguos, sellados desde el principio de los tiempos. Los que pasaban junto a la cruz meneaban la cabeza con desprecio, pero Miguel, el príncipe del cielo, veía el momento más santo de toda la historia cósmica. Uriel, el ángel de la justicia, no entendía cómo podía quedar tanto fuego encendido en medio de tanta injusticia. Pero él también sabía que aquel fuego no era para castigar, era para escribir. Escribir con luz lo que el mundo no quería mirar, que el Cordero se ofrecía sin abrir la boca. Las nubes no se movían por el viento, se detenían por respeto. El cielo no hablaba porque estaba llorando. En el plano humano, el día parecía uno más. En el plano eterno, cada segundo era una eternidad comprimida. Jesús colgaba entre el cielo y la tierra, pero no estaba solo. Las huestes lo rodeaban, invisibles, expectantes, heridas, porque por primera vez los ángeles no tenían orden de intervenir. Y en esa ausencia de acción resonaba el acto más poderoso de todos. Él, el eterno, el santo, el glorioso, estaba ganando, pero no con fuego, sino con amor, y lo que nadie en la tierra imaginaba, ya estaba escrito en el cielo. La cruz no era un fin, era una llave que abría las puertas selladas por siglos, una grieta en la historia por donde la gracia iba a entrar, más allá del monte, más allá de la madera y los clavos. En lo invisible, el cielo entero contenía el aliento. Y allí, en la primera línea de ese reino eterno, Miguel, el general de los ejércitos de luz,
el que venció al dragón, el que rugió en Apocalipsis, no alzó su espada, no gritó, no voló, cayó de rodillas, no por miedo, no por derrota, sino por algo mucho más profundo: reverencia. Sus alas, que antes fueron escudo de los justos, ahora tocaban el suelo eterno. Su rostro, que antes enfrentó las tinieblas, ahora se inclinaba ante el dolor del Cordero. A su lado, Uriel, guardián del juicio, ángel del fuego y de la verdad, el que descendía con llama para exponer la maldad, ahora temblaba. Sus ojos ardientes estaban nublados, sus manos, antes firmes, ahora titubeaban, y en su pecho, algo jamás sentido por él: impotencia. Las legiones de ángeles no recibieron orden de intervenir, no bajaron con trompetas, no descendieron con espadas, solo miraron. Los serafines, que día y noche claman, Santo, 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 callaron, no porque se extinguiera su voz, sino porque sus corazones estaban en llanto. La eternidad temblaba, el cielo sufría, y en medio de todo, el trono brillaba con una luz tenue. No era gloria, era luto, una tristeza antigua, una pena infinita, porque el que colgaba de esa cruz no era solo un hombre, era el Hijo, el primogénito, el que estaba con Dios desde antes del principio, y ahora estaba sangrando. Uriel apretó su puño y su llama crepitó. Pensó en intervenir, en desatar fuego, pero una orden silenciosa lo detuvo. No fue una voz, no fue un grito, fue una lágrima que descendió del trono, invisible al ojo humano, pero que atravesó dimensiones y tocó el corazón de todos los ángeles. Incluso Miguel, el guerrero, el fuerte, el imbatible, lloró por primera vez desde que fue creado, y con voz quebrada dijo: «Este es el momento más sagrado y más insoportable del cielo». Y Uriel, con la llama temblando en sus dedos, murmuró: «¿Cómo se salva el mundo si los que lo aman deben ver morir al amor?». En ese instante, el cielo entero supo: nada volvería a ser igual. El silencio entre los ángeles no era vacío, era adoración contenida. En lo alto, donde ni el tiempo se atreve a pasar, las miradas celestiales estaban fijas en el madero. El dolor no era solo humano, era cósmico. Y entonces Miguel pensó, no con palabras, sino con ese lenguaje que solo los seres eternos entienden: Él no está perdiendo, está venciendo, pero no con fuego, ni con fuerza, con amor. Uriel escuchó ese pensamiento en su espíritu y lo sintió como un susurro ardiente en su pecho. Está venciendo con amor, no con espadas. Una frase que ningún ángel esperaba, pero que desde entonces quedó grabada en el alma del cielo. Uriel, que llevaba en su interior la llama del juicio, vio como su fuego no consumía, sino que lloraba. «¿Por qué no lo defendemos?», murmuró. «¿Por qué el cielo guarda silencio cuando el rey sangra?». Miguel solo respondió con un temblor de sus alas: «Porque esta no es una guerra de armas, es una batalla de redención». Y entonces, desde lo profundo del trono, una frase descendió como eco, no con voz fuerte, sino como un suspiro sagrado: «Cada lágrima será memoria eterna». Uriel bajó su mirada. Sus ojos brillaban como brasas, pero sus manos temblaban. ¿Cómo se escribe un juicio con sangre? Silencio. Solo el viento espiritual de la eternidad, recorriendo el monte, acariciando los rostros de los que no sabían que estaban siendo testigos de la mayor verdad, jamás contada. Cada gota de sangre será defensa ante el trono. Cada clavo será una llave. Cada herida, una puerta abierta. Y así, las declaraciones sagradas, aquellas que no se escriben en libros ni se oyen en sermones, fueron selladas en el cielo. Mientras Jesús gemía en la cruz, los ángeles no miraban con pena, miraban con reverencia profunda, porque sabían, el universo estaba siendo escrito de nuevo. Y en medio de aquel dolor que estremecía al cielo, cuando el Hijo de Dios exhalaba sus últimos suspiros, ocurrió algo sagrado. No hubo trompetas, no hubo truenos, no hubo voz audible, pero todo el cielo lo supo.
una vibración, atravesó los cimientos de lo invisible. Una orden divina descendió no como sonido, sino como un temblor en el alma de los ángeles. Los serafines se detuvieron, los querubines inclinaron sus alas, y Miguel comprendió. Era el momento. Un mandato sellado antes del tiempo, escrito en la eternidad por la voluntad del Padre. Uriel alzó la mirada, y sin decir palabra, su brazo se extendió. Del trono descendió un pergamino, no hecho de papel, sino de luz líquida envuelta en fuego eterno. Era el registro de la redención. No se escribiría con tinta, no con palabras, no con voces humanas, se escribiría con sangre. Uriel sostuvo el pergamino con manos temblorosas, y el fuego de su interior se mezcló con la llama del cielo. Era la primera vez que un juicio se sellaba, no con castigo, sino con misericordia. Miguel bajó su espada, no la blandió, la depositó ante el misterio. Este no es un campo de batalla, pensó, es un altar. Los cielos vibraban con un eco invisible, y cada gota que caía de la cruz marcaba una línea nueva en el libro eterno. Una historia escrita por el sacrificio, no por la fuerza. Uriel comenzó a escribir, pero cada palabra ardía. No eran frases humanas, eran decretos divinos, y mientras lo hacía, las estrellas parpadeaban más fuerte, como si supieran que algo estaba siendo sellado para siempre. El juicio ha comenzado, susurró una voz en lo eterno, pero esta vez el condenado es el pecado, y desde ese instante una llama invisible quedó encendida en el cielo, una llama que arde hasta hoy. El cielo no olvidó ese mandato, y la tierra aún siente su eco. El silencio se volvió espeso, ni un soplo de viento en la tierra, ni un murmullo en el cielo. Y entonces ocurrió el momento que ningún ángel jamás olvidaría. Mientras el cuerpo del Hijo de Dios colgaba desfigurado entre clavos y espinas, Uriel, el ángel del fuego eterno, dio un paso hacia lo impensable. Extendió su mano, no como juez, sino como testigo, y con su dedo ardiente tocó la cruz, recogiendo una sola gota de sangre divina. Pero esa gota no se evaporó, no se perdió. Al tocar su piel de llama, la sangre se convirtió en fuego vivo, una llama que no quema, una llama que redime. Desde ese instante, una nueva luz quedó encendida en lo eterno. Un altar invisible se encendió en los cielos, y nunca más se apagará. En la tierra, los soldados clavaban sin entender. El pueblo miraba sin ver, pero arriba, los cielos se estremecieron. Las nubes comenzaron a arremolinarse como si el cielo contuviera su llanto. La atmósfera cambió, las sombras se alargaron, el sol retrocedió, y en el templo, el velo, esa gran cortina que separaba al hombre de la presencia, se rasgó. Pero no de abajo hacia arriba, fue del cielo hacia la tierra, una señal, una proclamación. El acceso ha sido abierto. Los demonios aplaudían en la oscuridad, convencidos de haber ganado. Pero Miguel no temblaba, él sabía, no era derrota, era decreto, y en un gesto que ningún ser celestial había hecho jamás. Miguel, el capitán de los ejércitos, se postró no ante el trono, sino ante la cruz, clavado, herido, sangrante, pero rey. Y con voz quebrada dijo: «Mi Señor, estás venciendo como nadie venció jamás». El tiempo pareció detenerse, la tierra seguía girando, pero el cielo contenía la respiración. Las huestes celestiales no cantaban, no se movían, no respiraban, solo observaban, con el alma estremecida, el misterio más grande jamás revelado. Miguel, el guerrero de la luz, el que había combatido dragones, el que había derribado fortalezas en nombre del Altísimo, estaba de rodillas. Pero esta vez no era una batalla, era una rendición sagrada. Con sus alas plegadas sobre su espalda, el capitán del cielo inclinó su frente hacia el polvo de la creación, y sin pedir victoria, sin reclamar justicia, solo susurró: «Padre eterno, que esta sangre no se desperdicie, que cada alma por la que él murió sea alcanzada».
sea rescatada, sea amada. Uriel, aún con la llama viva en su mano, se arrodilló a su lado. Sus ojos brillaban con un fuego que no era juicio, sino reverencia. «Esto no es una ejecución», murmuró. «Es la entronización del amor». En lo alto, los serafines bajaron sus rostros, cubiertos por alas ardientes. Los querubines guardaron silencio. Los ancianos del trono dejaron caer sus coronas. Y desde el centro mismo de la eternidad, una lágrima descendió. Dios lloró, no de tristeza, sino de amor tan inmenso que rompía los cielos. Un amor que gritaba en silencio. Un amor que sangraba para que otros pudieran vivir. En ese instante, los registros eternos se estremecieron. Los libros se abrieron y cada palabra escrita desde la fundación del mundo comenzó a arder con un resplandor nuevo. Todo el cielo supo: este es el centro de todo. El día en que el rey sangró y el universo se arrodilló. El cielo había hablado, la sangre había sido derramada, y aunque el cuerpo del hijo yacía en la tumba, su sacrificio comenzaba a respirar en cada rincón de la tierra. Uriel, con la llama encendida en su palma, descendió silencioso como un suspiro divino. Su andar no era físico, era espiritual, invisible ante los ojos del hombre, pero visible para cada alma que aún buscaba redención. A donde iba, dejaba una marca, no una herida, no una quemadura, sino una huella sagrada. Marcaba los corazones con luz, con una chispa que no se veía, pero que despertaba algo dormido. Este fue amado, este fue redimido, este será buscado. En hogares oscuros, en callejones olvidados, en camas de hospital, en cárceles donde nadie cree que hay esperanza, la luz de esa sangre comenzaba a tocar lo imposible. Mientras tanto, Miguel, el defensor, el custodio, descendía hasta la tumba, no como guardia, sino como testigo de la gloria que aún no había despertado. Se posicionó junto al cuerpo inerte del Mesías. Sus alas lo cubrieron, su espada clavada en el suelo santo no protegía al que estaba muerto, protegía el día del despertar. Y aunque todo parecía silencio, en lo invisible, una tormenta espiritual rugía. El infierno crujía de miedo, las sombras retrocedían, porque lo que yacía en esa tumba no era el fin, era el inicio. Y entonces una voz sin sonido se esparció como viento en el cielo. Desde ahora, cada oración hecha en su nombre será un eco de su cruz, y el cielo no la ignorará. Los registros eternos se iluminaron. Los ángeles tomaron sus puestos, porque desde ese instante, cada lágrima derramada en el nombre de Jesús se convertiría en semilla de gloria, y cada alma que clamara, aun con susurros débiles, sería escuchada como si el mismo Cristo hablara desde la cruz. El tercer día no comenzó con ruido, no hubo trompetas, ni relámpagos, ni terremotos. Hubo silencio, un silencio tan profundo que parecía que toda la creación contenía la respiración. La tumba estaba cerrada, pero dentro de ella la eternidad se estaba encendiendo. Las piedras susurraban, el aire se volvía dorado, y en ese instante el cuerpo que fue herido, azotado, atravesado, comenzó a irradiar una luz imposible de describir. No era fuego, no era energía, era vida, vida regresando a su trono. Miguel, aún de pie, bajó la cabeza, no por miedo, por reverencia. Uriel, arrodillado, sintió como su llama interior latía al mismo ritmo que ese cuerpo envuelto en lino que ahora comenzaba a moverse. Y entonces él abrió los ojos, no dijo una palabra, no fue necesario. Su mirada habló por todo el cielo. Era la mirada de quien venció al infierno, de quien entró en la oscuridad más profunda y volvió con la llave de la eternidad. La tumba no pudo retenerlo. La piedra no necesitó manos humanas. La creación misma se hizo a un lado, como si todo el universo entendiera que debía abrir paso al Rey de la vida. Y él se levantó, sin heridas abiertas, pero con marcas eternas.
sus pies tocaron el suelo sagrado, y con cada paso la muerte retrocedía. Uriel lloró, pero no de tristeza, de gloria. Las alas de Miguel resplandecieron, ya no por la batalla, sino porque habían contemplado el mayor milagro de los siglos. La cruz fue la herida, la tumba fue el silencio, pero la resurrección fue la respuesta. Desde lo invisible, los ángeles comenzaron a cantar. Una melodía suave, antigua como el cielo mismo, pero nueva como el primer amanecer. Él vive, Él reina, Él ha vencido, y con ese paso fuera de la tumba, el tiempo cambió. La historia fue partida en dos, y la eternidad sonrió. En medio del jardín, cuando el sol apenas rompía la neblina del amanecer, una figura solitaria corría entre lágrimas. Era María Magdalena. Sus pies desnudos tocaban la tierra húmeda, sus manos temblaban, su alma rota. No venía a ver a un rey, venía a buscar un cuerpo, el cuerpo del único que alguna vez la miró sin condena, el que la llamó por nombre cuando el mundo solo la señalaba, pero ahora no lo encontraba, y su llanto lo cubría todo, hasta que una voz, una sola palabra, partió el velo de su dolor. María no era un extraño, no era el jardinero como ella pensó por un instante. Era él, el maestro, el amado, el que había muerto, pero ahora vivía. Sus lágrimas se detuvieron, sus ojos se abrieron, y su corazón ardió como nunca antes. Quiso abrazarlo, sostenerlo, no dejarlo ir jamás, pero él la detuvo con dulzura. No me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Ve y diles que estoy vivo. Con esa frase, el mensaje del cielo fue puesto en manos humanas, no en ángeles, no en sacerdotes, sino en una mujer que había sido redimida. María se convirtió en la primera testigo de la eternidad, la primera voz de la resurrección, la que llevaba no solo una noticia, sino una llama encendida en el alma. Y mientras ella corría para contar lo imposible, el cielo entero la observaba, porque desde ese instante la fe dejó de ser rumor y se volvió testimonio. Y entonces el cielo se abrió por completo, no como una visión, sino como un portal eterno. Jesús, resucitado, con las marcas aún visibles en sus manos, comenzó a ascender. No lo hizo en secreto, no lo hizo en silencio, lo hizo como un rey regresando a su trono. Los ángeles no podían contenerse, las trompetas celestiales rompieron el silencio, los coros eternos entonaron un canto que ningún oído humano ha escuchado. Abrid paso al Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El fuerte y valiente, el que venció en la cruz. Él es el Señor de los ejércitos. Miguel cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no por dolor, sino por gloria. Uriel cubrió su rostro, la llama aún ardiendo en su interior. Y Jesús cruzó las puertas eternas, no como mártir, sino como el único digno de abrir los libros y sellar con su vida lo que ningún otro pudo. Las coronas de los 24 ancianos cayeron al suelo como una cascada dorada. Los serafines cubrieron sus rostros. Los querubines temblaban ante su paso. El cielo no podía contener más adoración. Digno es el Cordero inmolado, gritaban las esferas celestiales, que con su sangre compró para Dios a hombres de toda lengua, pueblo y nación. Jesús se sentó a la diestra del Padre, no como un invitado, sino como el Hijo coronado por su obediencia. Y desde lo más alto, una voz tronó con fuego. Aquí se selló el amor eterno, aquí venció la gracia sobre el juicio. Mientras en la tierra los discípulos apenas comenzaban a comprender la magnitud de lo vivido, en el cielo, la siguiente misión ya había comenzado. Miguel ya no era solo un general, era ahora el guardián de la iglesia naciente. Uriel, el custodio del fuego, se convirtió en el portador de revelaciones, el que enciende corazones dormidos, el que en sueños susurra llamados. Donde un creyente es perseguido, Miguel está cerca. Donde un corazón clama en medio del dolor, Uriel desciende con luz. Ambos se mueven no en templos de piedra,
sino en los altares invisibles de los que creen. Y cuando un hijo de Dios ora con fe, cuando alguien levanta la mirada y confiesa el nombre de Cristo, el cielo entero se pone en pie, porque el sacrificio aún habla, la cruz aún tiene eco, y el reino sigue avanzando. Ya no es una historia antigua, ahora es tu historia, tu misión. Porque lo que Miguel y Uriel presenciaron es solo el principio, y lo que viene te incluye a ti. Faltaba una última visión, una escena que aún no se ha cumplido, pero que está escrita, y cada estrella la espera. Una trompeta, una sola, resonará, no en un templo, no en una ciudad, sino en todo el cielo y la tierra al mismo tiempo. Y entonces los cielos se abrirán una vez más. Miguel tomará su lugar al frente del ejército celestial, pero esta vez no como testigo, sino como líder de la última batalla. Uriel alzará la llama, pero ya no será llama de juicio. Será el faro ardiente del retorno glorioso del Rey. Y el Hijo, el Cristo, descenderá, no como lo hizo en Belén, no como lo hizo en el Calvario, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Las naciones temblarán, las coronas caerán, los que creyeron llorarán de gozo, los que lo negaron se postrarán, porque toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Miguel y Uriel, los mismos que lo vieron sangrar, que guardaron la tumba, que presenciaron la resurrección, estarán allí. Y tú estarás listo para ese día. Porque lo que vieron Miguel y Uriel ante la cruz no fue el final, fue solo el comienzo. El plan no ha terminado, la historia no ha cerrado. El reino sigue avanzando y tú haces parte de él. Comparte esta historia si crees que Él volverá y que cuando lo haga te encontrará esperando.